Bienvenidos amigos de Reporte Knicks a este análisis post partido de una importantísima, necesaria, enorme victoria de los Knickerbockers sobre el equipo de Sacramento, los Kings, 120-109. Un partido que la verdad de inicio se veía bien complicado para el equipo de la Gran Manzana por cómo habían llegado después de esas 4 derrotas de manera consecutiva, una racha que era verdaderamente muy triste, que las cosas no estaban pintando nada bien para estos Knickerbockers porque el funcionamiento no estaba, porque a pesar de que lograban con mucha energía, con mucho esfuerzo venir de atrás en momentos complicados de los partidos anteriores, la realidad es que el gas se les terminaba y ya no podían quedarse con las victorias. Las cosas, además, no pintaban bien en el aspecto anímico, porque justamente hoy por la mañana, y voy a platicar rápidamente sobre este tema que es noticia, que ya la publiqué en todas nuestras redes sociales y que profundizaré más el próximo lunes en nuestro podcast, la noticia de que Julius Randle está fuera por el resto de la temporada, algo que pues la verdad para muchos era como un secreto a voces, porque las cosas no estaban mejorando. Para Julius Randle se le había visto recientemente en los partidos calentando, parecía que el proceso de rehabilitación iba bastante bien. Sin embargo, la realidad es que hoy los Knicks confirmaron que no solo no continúa ese proceso, sino que se va a someter a una cirugía y eso lo va a dejar fuera el resto de la temporada porque lo van a reevaluar en 5 meses. Y ya veremos entonces qué pasa en ese momento. Algo importante que debemos mencionar es que el hecho de que en 5 meses se le vaya a reevaluar no significa que va a estar listo para jugar. Estamos hablando de que eso sería por ahí del mes de agosto, en algún punto del mes de agosto. La temporada empieza en septiembre, vamos a ver qué tan bien puede regresar y si es que ya puede regresar por una situación muy en específico. Cuando se lesionó Julius Randle, ellos dijeron que lo estaban evaluando, que lo iban a evaluar dentro de 3 semanas para ver qué sucedía y cómo iba a ser el proceso de la rehabilitación o qué se tenía que hacer. Sin embargo, esa evaluación llevó un par de meses y finalmente hoy determinaron que ya no va más. Por lo tanto, el hecho de que ellos indiquen que en 5 meses va a ser reevaluado no significa que en ese momento va a estar listo para jugar. Probablemente requiera algún tiempo adicional para estar realmente en ritmo y eso pues ya lo estaremos platicando más adelante, por supuesto. Eso es la noticia del día para los Knicks hoy por la mañana. Insisto, profundizaré con ciertos detalles muy importantes el próximo lunes en nuestro podcast, así es que no se lo pierdan, porque hay aspectos claves que tenemos que platicar con respecto a esto. Regresando al tema del partido de hoy, decía yo que eso era un golpe anímico para los Knicks, aunque en muchas ocasiones siempre tratan de tomarlo con buena cara. Por ejemplo, Josh Hart, que siempre es un jugador que trata como de darle vuelta a las malas situaciones, de ser un poco cómico al respecto de lo que está sucediendo a pesar de que las cosas estén complicadas para el equipo de los Knicks. Cuando le preguntaron previo al partido, ahí en los vestidores, que qué pensaba con respecto a esta situación de Julius Randle, él decía, sarcásticamente por supuesto, que pues la verdad era un mal compañero, que cómo les hacía eso, que los ponía en una situación en donde otra vez tenían que ir con el mismo roster que están en este momento por el resto de la temporada. Por supuesto, insisto, con un tono un poco sarcástico, los reporteros ahí en el Madison Square Garden con las risas y todo, porque saben cómo es Josh Hart. Pero a pesar de eso, no deja de ser un golpe complicado, porque muchos esperaban que sí regresara. Afortunadamente de OG Anunoby lo que supimos hoy es que ya le permitieron regresar a los entrenamientos con contacto, pero que van a ser cautelosos al momento de que vayan a decidir traerlo de vuelta. Yo le he mencionado, OG no debe regresar ahorita, pase lo que pase en estos últimos partidos de los Knicks, eso es lo menos importante, los Knicks lo van a necesitar y su defensiva, específicamente en los playoffs, así es que hay que aguantarlo hasta ese momento. Entonces eso era todo lo que pasaba en el aspecto anímico y se vio en cierta forma muy reflejado, por lo menos en el primer periodo, donde los Knicks la verdad es que no salieron con la puntería y definitivamente el equipo de Sacramento salió muy encendido y las cosas se le complicaron bastante al equipo de la Gran Manzana, a pesar
de que este equipo de Sacramento llegaba con las ausencias por el resto de la temporada también de Kevin Huerter, un jugador que es muy peligroso detrás del arco de tres, y también de Malik Monk, otro jugador que ha sido clave en su rotación esta temporada. Los Knicks, por su parte, tenían a Josh Hart como cuestionable, al igual que a Mitchell Robinson, aunque al final terminaron jugando ambos. Y el caso de lo que hizo Josh Hart hoy, verdaderamente extraordinario. Hoy los Knicks no hubieran ganado sin Josh Hart, pero la realidad, ya les voy a platicar de cómo terminó en cuestión de estadísticas. Ese trío de los jugadores de Villanova, los Nova Knicks, hicieron completamente la diferencia y por eso hoy se quedaron con la victoria. Vamos a revisar rápidamente, como siempre, qué fue lo que pasó a lo largo de este partido, porque como les decía, el primer periodo fue verdaderamente complicado para los de la Gran Manzana. Los Kings estaban lanzando para 9 de 13 y 5 triples. Ese fue uno de los factores más importantes en ese primer periodo. La cantidad de triples, la efectividad que tuvieron, pero también tenemos que mencionar que en varias de esas ocasiones la defensiva de los Knicks no alcanzaba a llegar a cubrir al jugador que estaba intentando el triple. Eso fue uno de los factores bien importantes en ese primer periodo. Entonces, en el inicio eran 5 triples y se fueron al frente por 12 puntos. Y es que, por el otro lado, los Knickerbockers solamente 5 de 13, 3 pérdidas de balón además, y eso les había costado 6 puntos en contra. La realidad es que a partir de ese momento ya no hubo respuesta, se mantuvo más o menos parejo el partido, pero los Knicks no encontraron ninguna racha que les permitiera recortar esa desventaja. Por lo tanto, estaban abajo por 15 puntos después de los primeros 12 minutos. Terminaron ese periodo con un 40% de efectividad, 8 de 20, 1 de 6 en triples, y el equipo de Sacramento 14 de 21 para un 67% de efectividad y 7 de 10 en triples. Verdaderamente una locura, y eso fue precisamente lo que les decía que terminó afectando este partido. Fox y Ellis tenían 3 triples cada uno, y los Knicks terminaron ese primer periodo con 4 pérdidas totales que les terminaron costando 8 puntos. En ese momento las cosas no pintaban para nada bien y todo iba a empeorar en realidad en el principio por lo menos del segundo periodo, en donde los Kings tuvieron un arranque de 11 puntos contra 5, se fueron al frente por 21 puntos. Fue la ventaja máxima que tuvo el equipo de Sacramento y era el peor momento del equipo de la Gran Manzana. Todo parecía indicar que otra vez nos estábamos encaminando a un partido decepcionante, a un partido en el que, aún estando en casa, los Knicks no podían venir de atrás y que iban a sumar una derrota más. Afortunadamente, las cosas empezaron a cambiar a partir justamente de ese segundo periodo, porque vino una extraordinaria racha por parte de los Knicks, que fue de 19 puntos contra 4, y con eso se pusieron a 6 puntos únicamente. Aunque hay que mencionar también que el cierre del equipo de los Kings fue todavía mejor para ellos y fue una racha de 10 puntos contra 2. Hasta ahí estaban al frente por 11 puntos, pero en la última posesión de los Knicks y con solamente 1.1 segundos por jugar, Jalen Brunson consiguió un extraordinario triple que de cierta forma le regresó un poco el momento al equipo de la Gran Manzana, porque no se iban abajo por doble dígito al medio tiempo. Fue de verdad un triple importante en el aspecto anímico. Como se pueden dar cuenta, poco a poco los Knicks empezaron a recortar la desventaja. Ese periodo fue mucho mejor en cuestión de productividad, 55% en tiros de campo, 11 de 20 y fueron 4 de 10 en triples. Por el otro lado, Sacramento seguía bastante bien, un 63% de efectividad, 10 de 16 y 2 de 7 en triples. Los Knicks empezaban a venir de atrás, pero las cosas todavía estaban complicadas porque no había como cierta respuesta, o gran respuesta mejor dicho, a la ofensiva que tenía este equipo de Sacramento. De hecho, a lo largo de esa primera mitad me preguntaban, ¿qué les está pasando a estos Knicks? Y lo que yo les decía, mira, es que están presionados, están un poco desesperados porque a pesar de que consiguen canastas, no pueden detener a la ofensiva
de Sacramento. Entonces está la desesperación que te lleva a la desconcentración, a la toma de tiros que no debes ejecutar, tiros precipitados, forzados, rápidos, y eso es algo en lo cual los Knicks no debían caer. Y lo que yo les mencionaba era, aquí el punto es este, la efectividad de Sacramento no se va a mantener igual por todo el partido. Lo que los Knicks necesitan hacer es calmar los ánimos, empezar a buscar canastas un poco más fáciles, no intentar tantos triples porque eso no está funcionando. Cuando empiecen a tener más o menos un buen momento, no deben comenzar a forzar triples, al contrario, deben buscar disparos más cerca a la canasta para que tengan un porcentaje mayor de efectividad y así poco a poco, aunque sea de un punto por cada posesión, ir recortando esa desventaja. Y la realidad es que fue básicamente lo que hicieron a partir de ese momento y fue cuando todo cambió para los Knicks porque la segunda mitad fue completamente de ellos. ¿Qué sucedió hasta el medio tiempo en cuestión general? Fueron 7 pérdidas de los Knicks que les costaron 13 puntos. Ese también fue un factor clave. Sacramento tenía también 7 pérdidas y a ellos les había costado 12 puntos. Entonces, afortunadamente estaba, digamos, parejo en esa estadística. La situación de la banca fue que Sacramento estaba ganando esa batalla 18 puntos contra 8. Y los Knicks, Bronson llevaba 18 puntos, 3 asistencias, 11 puntos fueron en ese segundo periodo, que les decía hasta ese momento había sido el mejor para los Knicks. Y Josh Hart 12 puntos, 6 asistencias y 3 rebotes. No hay más que contar en realidad en cuestión estadística del lado de los Knicks. Y del lado de Sacramento, 16 puntos por parte de De'Aaron Fox, 5 asistencias, 4 rebotes y 4 triples hasta ese momento. Pero como les decía, para los Knicks era un momento importante porque se habían quedado con el aspecto anímico gracias a ese triple en los últimos segundos por parte de Jalen Brunson. Y comenzaron el tercer periodo, la realidad no tan bien. Otra vez esa situación de que los primeros minutos son complicados, no están concentrados. Y eso los había llevado en los últimos partidos desafortunadamente a tener que remar contracorriente. Y fue lo que tuvieron que hacer otra vez porque el equipo de los Kings arrancó con una racha de 8 puntos contra 2. Y se fueron al frente otra vez por 14. Después de todo lo que le había costado a los Knicks tratar de regresar de esa desventaja de 21, otra vez a doble dígito y en esta ocasión por 14 puntos. Sin embargo, ahí fue el momento en el cual las cosas cambiaron y donde los Knicks se adueñaron completamente del resto del partido. Porque tuvieron una racha que fue de 22 puntos contra 11 y en ese momento se ponían solamente a 3 puntos. Aunque después vino ya una buena respuesta por parte del equipo de Sacramento. Deuce McBride falló el triple que en ese momento les hubiera dado el empate a los Knicks y después fueron 8 puntos, se separó, por 8 puntos el equipo de los Kings. Y era el momento de duda y decíamos, si los Knicks van a ganar el partido o lo van a pelear, es justo ahora. Tienen que parar ese reciente embate por parte de los Kings y lo hicieron de una manera extraordinaria con una racha de 11 puntos contra 0. Se fueron al frente por 3 puntos con 30 segundos por jugar. Era el momento clave para los Knicks porque finalmente después de competir básicamente toda la primera mitad y casi todo el tercer periodo estaban otra vez al frente. Pero vino un triple también al final por parte de los Kings y el partido estaba empatado a 87 cuando terminó ese tercer periodo. Pero las cosas comenzaron a mejorar para los Knicks porque su porcentaje de efectividad en este periodo ya fue bastante mejor. Fue un 57%, 12 de 21, 5 de 10 en triples, ese fue un aspecto también importante. Y en cambio, los Kings tuvieron un 42% de efectividad, 10 de 24 y 5 de 11 en triples. Y era justo lo que yo les comentaba. El porcentaje de efectividad no se va a mantener tan alto para Sacramento el resto del partido. Habían tenido en el primer periodo 67, en el segundo periodo habían tenido 63, es decir, un 65% de efectividad en la primera mitad, algo que definitivamente era muy complicado que se mantuviera.
Y aquí es donde se comenzó a ver ese cambio y que los Knicks lo supieron aprovechar de manera extraordinaria. Hubo varios aspectos que ya platicaré al final que hicieron justamente el cambio en este partido, pero iniciando el cuarto periodo estaba bastante parejo. Jalen Brunson estaba afuera y vino una jugada que fue importante porque es un pase que era para Len. En la pintura va a buscar el balón, pero al momento de caer le da con el codo a Donte DiVincenzo en la boca. No se marcó falta, no se marcó absolutamente nada. Lo determinaron los oficiales como parte del movimiento natural y que quizá Donte estaba en un lugar en el cual no se debió haber colocado. El balón fue hacia afuera a la esquina y vino ahí un triple por parte del equipo de Sacramento. Se pide un tiempo fuera justo en ese momento. Donte DiVincenzo se veía claramente sangrando de la boca, tiene que ir a la banca y después de que regresaron del tiempo fuera, regresó también a la duela Jalen Brunson. Eso con 10 minutos 20 aproximadamente por jugar. Ahí el partido estaba a favor de Sacramento, pero solamente por un punto, 95-94. Y ahí vino el último embate, el más importante de los Knicks en todo el partido y el cual les aseguró la victoria. Una racha de 21 puntos contra 6. Se fueron al frente en ese momento por 12 puntos cuando quedaban menos de 5 minutos por jugar. Por supuesto, hasta el momento era la ventaja máxima que habían tenido en el partido. En ese lapso vino una extraordinaria actuación por parte de Jalen Brunson. Fueron, insisto, 21 puntos contra 6 en esa racha. De esos, 10 puntos fueron de Jalen Brunson. Pero, ojo con esto, también tuvo en ese mismo lapso 5 asistencias. Prácticamente asistió todo lo que no consiguió él en puntos. Una actuación verdaderamente brillante, demostrando Jalen Brunson por qué debe ser considerado entre los candidatos a ser el MVP. No hay lugar a dudas de que cuando Jalen Brunson sale en su mejor nivel, estos Knicks son un equipo completamente diferente. Es el mejor jugador de este equipo y los está llevando hasta donde están en este momento, a pesar de todas las lesiones que han sufrido a lo largo de la temporada. Yo lo he mencionado previamente. No lo va a ganar. Eso es un hecho, porque hay un jugador que me parece sigue dominando la liga, sigue siendo el mejor, y ese es Nikola Jokic. Pero de que debe estar por lo menos en los 5 mejores Jalen Brunson esta temporada, eso es un hecho. No hay duda de que está en ese nivel, pero desafortunadamente muchos todavía no lo consideran ahí. Debe estar, eso es una situación, eso es una realidad que la liga debe entender, los periodistas alrededor, ya muchos entrenadores lo aceptan, que no hay forma de que puedan defenderlo, le ponen a veces ciertas estrategias muy específicas como lo que pasó hoy y se los voy a platicar en un momento, y de cualquier manera Jalen Brunson encuentra la forma de romper cualquier estrategia y brillar, no siempre en puntos, a veces en asistencias, pero lo más importante en los momentos clave es el jugador que consigue darle la vuelta a los partidos. Así es que en ese momento estaba así la situación para los Knicks. La ventaja máxima llegó a ser hasta de 15 puntos. Y otro aspecto que fue clave, no solo esto de Jalen Brunson, fue la defensiva. Porque pasaron aproximadamente 9 minutos en el partido. Esto antes de que el equipo de Sacramento decidiera mandar ya a sus reservas a la duela. 9 minutos de manera consecutiva en la que los Knicks en total permitieron solamente 8 puntos. Eso fue verdaderamente la clave para que ese partido se terminara quedando del lado del equipo de la Gran Manzana. Y reiterando lo que les mencionaba, ese porcentaje de efectividad de los Kings no iba a mantenerse todo el partido. Mucho tuvo que ver, por supuesto, también con la gran defensiva de los Knicks, pero terminaron los Kings con un 32% de efectividad en el cuarto más importante del partido. Solamente 8 de 25 y 4 de 14 en triples. Mientras que los Knicks tuvieron el que fue su mejor cuarto de todo el partido en cuestión de efectividad. 68%, 13 de 19 y 2 de 3 en triples. Aquí una de las claves fue no forzar el triple. Justo lo que les decía. Estás teniendo el momento del partido, no te vuelvas loco, busca canastas más seguras
y eso fue lo que terminó sucediendo, y gracias a eso los Knicks se quedaron con una extraordinaria y urgente victoria, porque ahorita les voy a platicar cómo se pone la situación en cuestión de los standings. Pero para rematar lo que sucedió en el partido, recuerdan que les decía, los Knicks llegaron a tener una desventaja hasta de 21 puntos. Eso fue al inicio del segundo periodo. A partir de ese momento en que los Knicks tenían estaban 21 puntos abajo, el resto del partido, los de la Gran Manzana, lo ganaron 95 puntos a 63. Un dominio total por parte de los neoyorquinos, a pesar de esos momentos en los que venía la reacción del equipo de Sacramento, que otra vez se despegaban por doble dígito. Los Knicks no dejaron de pelear, cambiaron completamente la estrategia, ejecutaron de mejor manera, y en el último periodo, al igual que como lo hicieron en el primer partido allá en Sacramento, limitaron a este equipo de los Kings, y con eso se terminaron quedando con la victoria, que como les decía, por supuesto es muy importante, porque las cosas se están poniendo muy pero muy complicadas en la conferencia del este por los mejores puestos. Y en cuestión de los periodos, vamos a revisar cómo fue también ese cambio. Los Knicks perdieron por 15 el primero, como les mencionaba, 35-20. Pero el resto de los cuartos los Knicks los ganaron. El segundo lo ganaron 32 puntos a 25. El tercero 35-27. Y el cuarto 33-22. Ese fue uno de los factores importantes entonces para que se quedaran con la victoria. Ahora, otro aspecto que fue clave. Los Knicks, les decía, comenzaron a jugar en equipo, a pensar mejor las canastas, las jugadas mejor dicho, y consiguieron las canastas. Fueron 34 asistencias en 44 canastas totales en el partido. Algo que nos habla claramente de cómo empezaron a buscar al jugador que tenía la mejor posibilidad de conseguir los puntos. Muchas de esas canastas mucho más fáciles, y muestra de eso justo en esa racha lo que hizo precisamente Jalen Brunson. Que la clave, como les decía, fue la estrategia. Muchos equipos de verdad en las últimas semanas lo que han hecho es ponerle doble marca a Jalen Brunson en los momentos finales del partido para tratar de que vengan los errores, complicar los pases, complicar que los jugadores consigan las canastas. Ojo con esto. En las primeras ocasiones que este tipo de marca estaba sucediendo, Jalen Brunson encontraba regularmente a jugadores detrás del arco de 3. Y muchos de los intentos venían justamente desde ahí. Y eso provocaba que el porcentaje de efectividad de los jugadores, ya sea Donte, ya sea Hart, ya sea Bojan Bogdanovic o Deuce McBride, no era tan elevado. También por un tema de venir bajo presión. Pero hoy cambió esa estrategia. Lo que hicieron, y fue la mejor decisión que pudieron haber tomado, es ya no buscar a jugadores detrás del arco de 3. Isaiah Hartenstein y Josh Hart, cuando vino esa presión, lo que hacían era salir de cualquiera de los dos lados, moverse hacia la línea de libres, es decir, a mitad de la cancha, y Jalen Brunson los encontraba de manera extraordinaria, encontraba el hueco perfecto entre los dos defensivos para ponerles ahí el balón justo en la pintura, y los dos comenzaron a sumar muchísimos puntos. Ya no hubo ninguna defensa que pudiera detener a Jalen Brunson, porque sí, dejó de conseguir puntos. Eso es lo que muchos coaches necesitan, pero encontraba jugadores que estaban solos en la pintura y el porcentaje de efectividad ahí es mucho más elevado que detrás del arco de 3. Y eso fue uno de los aspectos claves para que los Knicks hoy se quedaran con esta extraordinaria victoria. Gran actuación por parte de Jalen Brunson, que terminó con doble-doble, 35 puntos y 11 asistencias, además de también 3 robos. 31 puntos para Josh Hart. Vaya actuación, como les decía, y mucho tuvo que ver con esta parte en donde Jalen Brunson comenzó a pasar el balón justo en esa zona donde prácticamente estaban libres por el doble equipo que tenía el equipo de Sacramento sobre Jalen Brunson.
Además de eso, 9 rebotes para Hart, 8 asistencias, otra vez se queda muy cerca del triple doble, además de que agregó 2 robos. Mientras que Donte DiVincenzo terminó con 21 puntos, 5 triples y también consiguió 5 rebotes. Por otro lado, no puedo dejar de platicar del extraordinario partido de Isaiah Hartenstein, que si bien solamente terminó con 7 puntos, 9 asistencias, 7 rebotes y 2 robos, lo que hizo presionando otra vez por segundo partido consecutivo a Domantas Sabonis fue verdaderamente extraordinario. Es imposible secar a este jugador, pero lo que hizo defensivamente a Isaiah Hartenstein para incomodarlo y en específico en la segunda mitad fue clave también para esa defensa que solamente permitió, les reitero, 8 puntos durante un lapso de 9 minutos en ese último periodo en el cual se marcó completamente la diferencia. Miles McBride y Bojan Bogdanovic, 2 jugadores que solamente terminaron con 12 puntos, pero consiguieron canastas en momentos clave. Y en el caso de Miles McBride, todo el partido estuvo sobre De'Aaron Fox, un jugador complicadísimo de marcar, que sí tuvo una gran actuación, pero pudo haber sido todavía mejor si no hubiera tenido a Miles McBride, que era prácticamente una estampa que tenía pegada. Extraordinario partido por parte de Deuce McBride y bueno, básicamente es con eso con lo que los Knicks se terminaron quedando con la victoria. Entonces, fíjense también este dato para que lo tengan ahí en cuenta con respecto justamente a lo que hicieron hoy los jugadores de los Knicks, específicamente los 3 jugadores del equipo de Villanova, o los campeones nacionales con Villanova: Jalen Brunson, Josh Hart y Donte DiVincenzo. Terminaron en conjunto con un total de 87 puntos, 20 asistencias y 16 rebotes. Vaya actuación de este trío, que lo hizo de manera extraordinaria y que guió a esta escuadra de la Gran Manzana a una victoria verdaderamente importante. Y aquí les va cómo está el tema de las estadísticas, mejor dicho, de los standings. Los Bucks de Milwaukee, que están teniendo verdaderamente una racha terrible, han perdido 4 de sus últimos 5 partidos, están en caída libre. Ese segundo puesto de la conferencia del Este está verdaderamente al alcance de quien lo quiera más, de quien ejecute mejor, de quien saque los resultados positivos de aquí al resto de la temporada. Tienen ellos marca de 47 ganados, 29 perdidos. En el número 3, a juego y medio, están los Cavs, 46 ganados, 31 perdidos. En cuarto lugar, está el equipo del Magic a 2 juegos. Los Knicks también están a 2 juegos del equipo de los Bucks. Tanto Orlando como los Knicks tienen marca de 45 ganados y 31 perdidos. Los Knicks siguen abajo, ya lo sabemos, porque ganó la serie ante el equipo de la Gran Manzana, Orlando. Por lo tanto, los Knicks, si quieren estar por encima de ellos, van a tener que ganar por lo menos un juego más durante toda la temporada de lo que llegue a ser el equipo del Magic. En cambio, en el caso del equipo de los Cavs, los Knicks ganaron esa batalla directa, tienen el criterio de desempate, pero justo en este momento están medio juego abajo de ellos. ¿Y qué se viene entonces para mañana? Duelos importantes. El Magic, la verdad es que dudo mucho que pierda, porque aunque va a visitar, es al equipo de los Hornets. Tendría que ser una victoria para Orlando, por lo tanto seguirían estando arriba de los Knicks. Los Bucks de Milwaukee van a recibir a los Raptors. Podríamos decir, bueno, este equipo de los Raptors viene a la baja, no tiene a sus mejores jugadores, hay muchas complicaciones. La realidad es que probablemente no peleen nada. Pero ya hemos visto a estos Bucks perder contra equipos que deberían haberles ganado. Entonces, si nos vamos a lo que aplica la lógica, Milwaukee debería de ganar, pero hay que darle seguimiento a ese partido porque cualquier cosa puede suceder. Por otro lado, los Knicks se van a enfrentar a los Bulls, un equipo al cual ya le ganaron este inicio de temporada. Sabemos que no tienen a Lonzo Ball, sabemos que no tienen tampoco a Zach LaVine, 2 jugadores que son claves en su rotación, pero los Knicks se van a tener que enfrentar a un jugador que también hace mucho daño, que ya sabemos que es DeMar DeRozan. Vamos a ver cómo sale ese partido, pero en teoría los Knicks podrían ganarlo. De hecho, de aquí al final de la temporada los Knicks se van a enfrentar en 3 ocasiones a este equipo de Chicago,
y de lo que se puede proyectar es que jugando como está el equipo de la Gran Manzana podría ganar esos 3 partidos. Entonces, si nos vamos a la lógica que ocurra en este momento, el Magic le ganaría a los Hornets, los Bucks le ganarían a los Raptors y los Knicks le ganarían a los Bulls. ¿Cómo cambiaría el panorama? Bueno, entre el Magic y los Knicks no cambiaría absolutamente nada, pero lo que sí cambiaría es que primero los Knicks tendrían ya el mismo número de partidos jugados que los Cavs. Si los Knicks ganan, entonces se colocarían con la misma marca que el equipo de Cleveland. Por lo tanto, en los standings harían ese cambio. Vendría hasta arriba en tercer lugar el Magic, los Knicks en cuarto y abajo quedarían los Cavs. Eso si la lógica se da, como lo estamos pensando en este momento, pero insisto, cualquier cosa puede suceder. Para los Knicks vienen cosas complicadas porque se enfrentan mañana, como ya les decía, a esta escuadra de los Bulls. Luego viajan el domingo para jugar en contra de los Bucks y el próximo martes se enfrentan a los Celtics para regresar. No es cierto, el juego de los Celtics, perdónenme, es hasta el jueves. El martes vuelven a enfrentar a Chicago, luego enfrentan a los Celtics y después otra vez hay un juego en contra de los Nets, si no me equivoco, es ese juego siguiente. Pero viene una serie de partidos muy importantes para los Knicks, de los cuales necesitan sacar la mayor cantidad de victorias. Por supuesto, ese duelo ante el equipo de los Bucks es clave. Los Knicks ya perdieron esa serie. No hay forma de que en criterio de desempate se puedan ir arriba. Pero si logran tener un mejor récord, ahí las cosas cambian. Y es un partido entonces muy importante porque va justamente de frente. Recordemos, son solo 2 juegos los que hay de diferencia en este momento entre los Bucks y el equipo de la Gran Manzana. Si los Knicks ganan ese duelo directo, se pondrían a un solo juego. Y ahí sí, vamos a ver qué pasa hacia el final de la temporada. Sin lugar a dudas, hoy es una victoria importantísima. Los Knicks pudieron venir de atrás, mostraron que nunca dejan de pelear sin importar la situación en la cual se encuentra el equipo, ya sea en tema anímico, en tema de efectividad, siempre van a estar peleando y eso marca completamente la diferencia. Y ahora que tienen completamente claro que un jugador como Julius Randle no va a regresar, la mentalidad tiene que estar bien enfocada en que van a jugar de aquí al final de la temporada hasta donde lleguen sin él y van a ver de qué manera buscan conseguir la mayor cantidad de victorias. La esperanza es que pueda regresar OG Anunoby y como yo se los he dicho previamente, con OG Anunoby este equipo cambia completamente. No es que con Julius Randle no sea una buena aportación, pero la realidad es que la historia en estos últimos 2 meses nos ha demostrado que lo que hace Julius Randle puede ser cubierto, sí, no por un solo jugador, pero en conjunto con lo que hace Donte DiVincenzo y Josh Hart sobre la duela, se puede cubrir la aportación que tiene Julius Randle. Y si además traemos de la banca también en momentos claves a Precious Achiuwa, se potencia todavía mucho más esta situación con el equipo de la Gran Manzana. Siguen siendo un equipo muy peligroso, me parece, al cual nadie va a querer enfrentar. Y ojo, que si pasa como les estoy comentando, que de aquí al final de la temporada no juega OG Anunoby, pero regresa en los playoffs, de verdad, los Knicks van a seguir siendo un equipo que ninguno se va a querer enfrentar. Así las cosas, cerramos esta noche con muchas emociones positivas. Esperemos que esto se transmita también a lo que pase mañana allá en Chicago y que el equipo de la Gran Manzana pueda salir también de ahí con una victoria. Por supuesto, recordarles que yo también estaré mañana en cuanto termine ese partido con el análisis de todo lo que haya sucedido para que estén al pendiente y me puedan aquí acompañar. Victoria entonces 120-109 de los Knicks. Muchas gracias a todos ustedes por haberme acompañado. Soy Oscar Pérez y los espero mañana para platicar de lo que haya sucedido en esa visita a Chicago. Que pasen muy buena noche.